Bendiciones, amados hermanos. Una vez más nos presentamos delante del Señor, todos reunidos para traer el mensaje nuevamente de la palabra. Hoy vamos a estar leyendo, hermanos, un tema de lo cual quedamos de que vamos a estar explicando la creación de los 6 días que el bendito Señor de la Gloria nos permitió conocer a través de su palabra. Así es que, amados hermanitos, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a la iglesia de restauración, entresacando lo precioso de lo vil. Los saludo como siempre desde acá, desde el otro lado del país, hasta allá, hasta Chimalhuacán, el Estado de México. Su hermano Luis Añel. Saludos muy en especial, si es que hay alguien por allá que es nuevo, le damos la bienvenida para que escuche la bendita palabra del Señor y el consejo. Así es que saludos también a la ciudad, allá a la colonia Tlajomulco y a la Raúl Romero allá allá en Nezahualcóyotl, y a todos aquellos que nos ven por medio del medio, ¿verdad? Así es que vamos a entrar a la palabra, no sin antes orar, como siempre lo hacemos, para que sea el Señor el que nos lleve siempre con el conocimiento de su palabra. Así es que vamos a orar, amados hermanos, así como están. Pueden inclinar sus rostros, puesto que vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos lleve y nos dirija, como siempre, hermanos. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú siendo a través de tu palabra, Señor. Ábranos a la conciencia, Padre mío y Dios de la gloria, para que seamos, Señor, de conocimiento y conozcamos, Señor, cómo es que tú creaste todo el universo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por todo, Señor. Amén y amén. Así es que en este mensaje nuevo que vamos a llevar, le he puesto como título, Preparando todo antes de la creación del hombre. Y como tema, vamos a ver hoy la separación de las aguas del segundo día, la creación de las plantas y el oxígeno, los planetas, los peces, las aves y el tiempo de la lluvia, amados hermanitos. Así es que, como es costumbre, nos vamos a introducir primeramente, nuevamente, para entrar al mensaje, ¿verdad? Para irnos entrelazando siempre con el buen conocimiento de su palabra. Así es que, hermanos, recordemos que en la predicación pasada hablaba yo de que cómo fue el principio de la creación, y la Biblia nos enseña, la bendita palabra del Señor nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como dice Génesis 1 del 1 al 5, dice que Él creó primeramente los cielos y la tierra, y posteriormente dice que todo estaba desordenado y vacío y que todo era oscuridad, hermanos. Y dice que después creó el agua y que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de ellas. Y ya a concluir, dice que después creó la luz, cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y así que la luz, hermanos, hizo ver que todo se viese, todo lo que había creado, se viera, que aunque la tierra estaba cubierta de agua, hermanos, sabemos que la tierra ya había sido creada. Así es que el agua fue la que se vio cuando la luz resplandeció. Pero esta luz no era una luz de materia, sino que el mismo Espíritu Santo se manifestó en luz para poder alumbrar el universo y la tierra, hermanos. Porque no era materia, sino el mismo Dios alumbrando a las aguas que cubrían la tierra. Así que cuando Dios creó la luz y la tierra y el agua, hermano, nos enseña, ¿verdad?, que cuando no conocíamos la palabra, hermanos, estábamos en tinieblas, vacíos y desordenados nosotros también. Pero que cuando Él dijo que fuera la luz, amados hermanitos, fue cuando tuvimos el conocimiento de su palabra, los que leímos su palabra y aprendimos de ella. Así es que, amados hermanos, ahora nosotros tenemos luz, ¿verdad?, para enseñar la palabra del Señor,
para que el mundo ya no esté en tinieblas. Lo cual, amados hermanos, hoy es el mensaje que vamos a seguir continuando dando, hermanos. Pero tiene que ser una enseñanza bien clara y fundamentada en ella, en la misma palabra, para que no seamos como los líderes del pueblo de Israel, que cambiaron la palabra de Dios por costumbres y tradiciones que ellos mismos inventaban, hermanos. Porque ellos, hermanos, no hablaban de la luz verdadera, hermanos, del conocimiento de Dios, puesto que por su culpa de ellos, el pueblo de Israel en un tiempo se perdió, hermano, por falta del verdadero conocimiento. Tanto que ellos no predicaban acerca de Dios, hermanos, a los extranjeros, sino que ellos guardaban la palabra para ellos mismos nada más, hermano, menospreciando a los demás pueblos. Veamos cómo el Señor Jesucristo, hermanos, vino exhortando a aquel pueblo cuando vino y se manifestó en carne. Vamos, hermanos, como dije, me estoy introduciendo, vamos al libro de Mateo 4, del 16 al 17. Vamos a ver cómo el bendito Señor de la gloria, hermanos, exhortaba a aquel pueblo de Israel, hermanos. Mateo capítulo 4, del 16 y 17, dice de la siguiente manera, hermanos, hermanitos. Mateo 4, 16 y 17. Vayamos allá, hermanos. Hoy vamos a estar un poquito más despacio, puesto que no marqué las partes que vamos a estar leyendo, pero vamos a escuchar con atención, hermanitos. Mateo capítulo 4, del 16 y 17, dice de la siguiente manera. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Dice de la siguiente manera, hermanitos. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, hermanos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanitos. Así le decía el Señor Jesucristo al pueblo de Israel, puesto que Él venía trayéndoles la verdad de su palabra. Allí en Mateo 5, del 14 al 16, también dice de la siguiente manera, diciéndole al pueblo de Israel de esta manera, y les decía, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, hermanitos. Así decía el Señor Jesucristo al pueblo de Israel. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, amados hermanitos. Así le decía el Señor al pueblo de Israel, ya que ellos, amados hermanos, habían escondido la luz. Y dice la palabra que el Señor les decía que habían escondido la luz debajo del almud. Y el almud, hermanos, no es otra cosa sino como un recipiente de madera en donde se echaban o se guardaban granos, hermanos, maíz o cosas así de alimento, ¿verdad? Y pues entonces era como un instrumento, hermanos, que no tenía bases ni patas, hermano. Así es que la luz no se debe de esconder, hermanos. Pero ellos es lo que hacían, hermanitos, ¿verdad? Y así es que el pueblo de Israel se perdió, hermanos, por falta de conocimiento, hermanos. Miren cómo dice el libro de Juan, capítulo 8, del 12 al 14, hermanitos. Vayamos al libro de Juan, hermanos, hermanitos. Bendito es el Señor. Libro de Juan 8, del 12 al 14, hermanos. Bendito es el Señor. Libro de Juan, capítulo 8, del 12 al 14. Bendito es el Señor, hermanos. Me permiten un segundito, hermano. Voy a tomar los lentes otros porque estos como que me están fallando un poquito. Un segundo, hermanitos. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Bendito es el Señor. Juan 8 del 12 al 14 dice de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, hermanos. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, hermano. Porque no sabían quién era realmente el Señor Jesucristo, amados hermanitos. Libro de Efesios capítulo 5, del 8 al 14, hermanitos. Vayamos al libro de Efesios, hermanitos. Bendito es el Señor. Efesios 5, hermanitos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos al libro de Efesios, hermanitos. Gloria al Señor. Vamos a estar yéndonos despacio, pero va a ser de grande bendición lo que están escuchando, hermanitos. Para no correr, para que se lo lleven bien en su mente y en su corazón. Amén, hermanitos. Efesios 5 del 8 al 14 dice de la siguiente manera. Y nos dice ya hablándonos a nosotros, hermano, para que no seamos como aquel pueblo de Israel. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, hermanos. Y no participéis, dice la Escritura, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, hermano. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo, hermano. Por eso nosotros no tenemos que dejar de obedecer al Señor, hermanos, para no estar ya en tinieblas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser luz y llevar la luz a los pueblos, hermanos. Llevar el mensaje de la salvación para que ellos también resplandezcan, hermanitos. Miren cómo dice Mateo 5 del 1 al 13, hermanos. Vayamos a Mateo 5 del 1 al 13. Bendito es el Señor. Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Estamos leyendo, hermanos, pero vale la pena, hermanos, porque estamos introduciéndoles realmente, basados en los 6 días de la creación, en cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y entre Él. Dice la Escritura, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, hermano. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo decía al pueblo de Israel, enseñándoles, que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, hermanos. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El aceite representa la palabra, hermanos. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 vírgenes, hermano. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, representando que el Señor va a venir a la tierra, hermano. Y tenemos que tener nuestra lámpara con luz, hermano. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotros y a vosotros y a vosotras, id más bien a los que las venden y comprad para vosotras mismas, hermano. Bendito es el Señor. Para vosotras mismas, hermano.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, amados hermanitos. No sea que nos pase así a nosotros cuando el Señor venga y no estemos preparados, hermanos. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, hermanos. Así es que es un consejo para nosotros, hermanos. Que así como cuando el Señor dijo que fuera la luz, y fue la luz, hermano, nosotros tenemos que mantenernos con luz, hermanos. Con la luz del conocimiento de su palabra. Bendito es el Señor, hermanitos. Y así es que ahora vamos a entrar, hermanitos, al tema de hoy, que es el segundo día, hermanos. Pero me quise introducir de esta manera, hermanos, para que no pierdamos el hilo. Así es que, hermanitos, de esta manera, en el versículo 6 dice la Escritura, en el comienzo del segundo día o del año 2000, dice la Escritura que el Señor volvió a hablar y dijo, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, hermanos. Así, hermanitos, el Señor de esta manera, el Dios Todopoderoso, al estar cubierta toda la tierra con agua, hermanos, ordenó que se dividieran o se separaran las aguas, hermano. Y hubo una división entre ellas, hermano. Así que existieron, hermano, las nubes, siendo las aguas, hermano, sin sal, y comenzaron a flotar, hermano. Y comenzaron a existir las nubes, amado hermanito, o el vapor, ¿verdad? El agua, hermano, gaseosa, hermanitos. Mire cómo dice el Salmo 148 del 4 al 6, hermano. Salmo 148 del 4 al 6. Veamos lo que nos dice la bendita palabra del Señor, hermanos. 148 del 4 al 6. Mire cómo dice. Dice la palabra, escribiendo el salmista. Alabarle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre o la palabra de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, hermano. Los cielos, hermanito, y las aguas, mire. Los hizo ser eternamente y para siempre, hermanos. Y les puso ley que no será quebrantada. Porque así los cielos existen y las aguas subsistirán, hermanos, hasta el tiempo que el Señor lo diga. Y hablándolo yo espiritualmente, hermano, voy a tomar como ejemplo, hermanitos, de esta separación de las aguas, voy a tomar como ejemplo a Moisés, hermano. Que dice la Escritura, hermanos, que le pusieron ese nombre de Moisés, porque Moisés significa sacado de entre las aguas, como lo hizo así el Señor, como les digo, cuando creó las nubes, hermano. Sacó de las aguas otras aguas, hermano, dividiéndolas, hermano. Así que estas aguas de las cuales te hablo, eres tú y soy yo, las cuales son aguas espiritualmente que representan, hermano, a los pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas, como también los otros que hemos sido llamados, hermano, para el ministerio. Hemos sido sacados, como dije, de las aguas, hermanos, de las multitudes, escogidos entre todas las naciones de la humanidad, hermanos, apartados para ser del pueblo y llevar el mensaje de su salvación. Veamos cómo dice Éxodo 2, hermano, del 1 al 10. Como les dije, tomando como ejemplo a Moisés, hermano. Éxodo 2, del 1 al 10, dice de la siguiente manera, hermano. Dice la Escritura que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, hermanos. Dos descendientes de Leví, el levítico, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Porque Faraón mandó matar a todos los niños que en aquel tiempo nacieran, hermano, a todos los varones. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, hermanitos. Y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río, hermanitos.
y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, veo ella la arquilla en el carrizal, y envió una criolla suya a que la tomase, hermanito. Vio a Moisés metida en esa, ¿cómo se llama? En esa arquilla, hermanos. Y dice la escritura que cuando la abrió esta muchacha, la criada, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este, hermanito. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, hermanito. A la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, hermanitos. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué, hermanitos. Así es que la palabra Moisés representa el significado de entresacado de las aguas, hermano. Así como nosotros que fuimos llamados de las multitudes de la gente, fuimos llamados de entre las aguas, hermano. Apoyándome yo en Apocalipsis capítulo 17, veamos cómo el libro más simbólico nos habla de una mujer ramera, lo cual tiene una sentencia, y al verlo claramente es la iglesia católica, o de romana, perdón, la iglesia romana. Ahí en Apocalipsis capítulo 17, dice la palabra del Señor, a la revelación a Juan, dice el versículo 17, 1 y 2, nada más, y el 15, dice: que vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre de muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que una ramera, hermanitos, es una persona, tal vez hasta un hombre, que va y fornica con cualquiera sin ningún compromiso, puesto que no es casada o no es casado. Entonces, cualquiera va y fornica sin compromiso. Así nosotros, cualquiera puede entrar a una doctrina, una religión, sin ningún compromiso, hermanos, sin firmar ningún papel. Pero dice que esta mujer, la gran ramera, está sentada sobre de muchas aguas. Y las aguas representan que la sostienen, pero estamos hablando de la economía, en lo cual ella se sostiene y se mantiene. Y dice el versículo 15: y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, hermanos. Así que, amados hermanos, esto representan las aguas de donde nosotros fuimos sacados, hermanitos. Para que ya no andemos en tinieblas, hermanos, ¿verdad? Como estuvo la tierra en el principio, vacía y desordenada, hermanitos, y en tinieblas. Así es que, hermanitos, pero nosotros ahora, hermanitos, que también somos polvo y barro, en otro tiempo, como dije, también estábamos en tinieblas. Pero también, hermanos, amados hermanos, el Señor nos alumbró con la luz admirable de su palabra, hermano, la cual nos limpió y nos lavó, amados hermanitos. Bendito es el Señor, hermanos. Vayamos al versículo 7 de Génesis capítulo 1, hermanitos. Y dice la escritura, hermanos, en el versículo 7: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así.
Así es que así aconteció, hermanos. O sea que esta separación, esta expansión, hermano, el Señor le llamó cielo también. ¿Verdad? Como dije, que las que creó en el principio, hermanos. Cuando midió con el palmo de su mano el universo, hermanos. Pero para ese tiempo, hermanos, aún no existía la gravedad, hermanos. Porque quiero que sepa, hermanos, que en el universo no hay gravedad y tampoco hay aire. No hay viento, hermanos. Y les digo esto porque mire cómo dice el libro de Job, capítulo 26, 7. Para que vayamos abriendo el entendimiento, hermanos. Libro de Job, capítulo 26, 7, hermanos. Gloria al Señor. Dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada, hermanitos. Mire, extiende todo, así extendió los cielos, hermanos, y cuelga la tierra sobre nada. Porque ya no hay gravedad, hermanitos. Dando a entender que en todo el universo no existe, hermano, nada. No existía ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, hermano. Ni ningún planeta, puesto que la tierra, hermano, es lo único que existía. Y es el planeta más viejo de todo el universo, hermano. Por eso es que Él extendió todo, hermano, hacia el sur, al norte, al este y al oriente, hermano. Bendito es el Señor. Veamos cómo dice el versículo 8, hermanitos. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión de los cielos, a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo, hermanitos. Así que, hermanos, durante 1000 años fue la decadencia y el amanecer, hermanos. Puesto que la luz de Dios alumbraba, hermanos, desde que se escuchó decir, sea la luz, y fue la luz. Y se vio, hermanitos, cómo el agua, hermanos, estaba sobre la tierra. Aunque la tierra no se veía, pero sabemos que estaba cubierta. Y dice la Escritura, hermanos, que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, hermanos, ¿verdad? Como lo dice desde el primer día, haciendo que rotara, hermanos, en círculo la tierra, hermanos, cubierta con el agua, cubriendo que fueran los días y las noches, concluyendo, hermano, el año 2000, hermanitos. Bendito es el Señor. Y ya en el comienzo, amados hermanos, del año 3000 o del día tercero, en el versículo 9 y 10 dice la palabra que dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, hermanos. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno, hermanitos. Así que, amados hermanos, como estamos viendo, ¿verdad? En estos dos versículos, ya existían, hermanos, los dos tipos de aguas, las dulces y las saladas, hermano, porque fueron divididas. Y Dios ordenó que las aguas saladas, que se retiraran, hermano, de encima de las aguas, que se ordenó que se retiraran de encima de la tierra comprimida, hermanos. Porque recordemos que con sus 3 dedos Él juntó el polvo de la tierra, hermanos, ¿verdad? Y también con la tierra, de la tierra emergió para que se viera la tierra misma y quedara todo en seco, hermanos. Así fue como ordenó el Señor en estos 2 versículos, hermanos. Así que hubo un movimiento en conjunto, hermanos, quedando todo como lo dice Isaías 40, del 12 al 14. Isaías 40, hermanos, del 12 al 14. Veamos cómo dice, hermanitos, recordándoles este pasaje. Isaías 40, bendito es el Señor. Gloria al Señor. Recordando este pasaje, hermanos. Aquí es donde entra este pasaje, hermanos, también. Dice Isaías 40, del 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balazas y con pesa los collados, hermanitos. Ahí fue donde Él dejó todo bien ordenado, hermanitos. Las pesas y los collados con balanza. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole, hermano? ¿Quién? Pues nadie, hermano, porque Él lo hizo solo, hermano. Uno solo lo hizo. ¿A quién pidió consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia, hermanos? ¿Quién sería capaz de enseñar al Dios Todopoderoso? Porque Él no necesita ayuda de nadie para hacer las cosas. Él es uno y único, hermanitos. Bendito es el Señor. Regresemos, hermano, y veamos cómo dice el versículo 11, hermano. Versículo por versículo para que se goce, amado hermanito. El versículo 11 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno, hermanos, ¿verdad? Eso dice el 10. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hermanos, que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra, hermanos. Y fue así, hermanitos. Así es que este versículo 11, hermanos, nos muestra que de esta manera, hermanos, se volvió a escuchar la voz de Dios en el universo, hermanos, ordenando que la tierra produjese todo tipo de vegetación, aún las plantas que están debajo del agua, hermano, las cuales generan oxígeno o oxigenan el mar, hermano. Así fue como se fue oxigenando el mar, hermano, por las plantas que comenzaron a emerger. Así Dios, después de crear toda la vegetación, hermano, plantas y árboles, las creó para que llenaran toda la tierra de oxígeno, hermano, llegando a formarse simbólicamente, hermanos, la rueda de la tierra, hermanitos, ¿verdad? Por medio de la separación de las plantas en la fotosíntesis, hermano, por medio de la respiración de las plantas, hermano, por la fotosíntesis, así se le llama, hermano, ya que estas, hermanos, de día respiran dióxido de carbono y producen oxígeno, hermano, de día, hermanos. Así comenzó, hermanos, a existir la gravedad y el oxígeno, hermanos, por medio de las plantas. Y de noche, hermanos, quiero que sepan que respiran oxígeno y crean dióxido de carbono. Por eso no es bueno tener plantas en los cuartos, hermano, donde uno duerme, porque te producen gases químicos, hermano, que te afectan a tu respiración. Así que, amados hermanitos, sépanse, hermano, que el oxígeno fue creado para que pudiera existir la gravedad, hermanitos, como les acabo de decir. Cosa que entre el tiempo de la separación de las aguas, hermanitos, del segundo día, no existía el oxígeno, como dije, hermanos. Y repito que en el universo no hay gravedad, como ya lo hemos leído en el Job, capítulo 26, 7, hermanos. Que Él mantiene así, hermano, la tierra así en el aire, hermanitos. O la gravedad, pues, porque no hay gravedad en el universo. Así que, hermanos, así también el oxígeno fue creado para la supervivencia, hermanos, de todos los seres vivos que iban a existir, amados hermanitos. Así es como el Señor Dios Todopoderoso vino enseñándonos, hermanos, nos enseña de que todo lo viene haciendo en orden, porque Él es un Dios de orden, no de confusión, hermano. Así es que durante 1000 años, hermano, se produjo el oxígeno suficiente, hermanos, para crear otra atmósfera, hermanos, dentro del universo, hermanos. Así que, amados hermanos, las plantas también produjeron, cada una de ellas, hermanos, semillas. Como nosotros tenemos que llevar la semilla de la palabra, hermanos, para que caigan en buena tierra o en el corazón de todos los hombres, hermano. Tenemos que llevar la semilla o la palabra de Dios como la estamos llevando ahorita. Siendo nosotros como árboles, hermano, que den buen fruto juntamente con buena semilla, amados hermanitos. Miren cómo dice el libro de Lucas capítulo 8. Vamos a Lucas capítulo 8, amados hermanos, tomando como referencia la misma palabra que dice de esta manera, hermanitos. Lucas capítulo 8, gloria a Dios, del versículo 4 al 15, dice de la siguiente manera, hermanos. Juntándose una gran multitud y los que cada día venían a él les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves de la tierra
las aves del cielo la comieron, hermanito. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, hermano. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, fíjese, hermano. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruta a 100 por 1. Y hablando estas cosas a gran voz, les dijo: el que tiene oídos para oiga, que entienda, hermanitos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la palabra de la semilla de la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, hermanos. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos, no teniendo raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, hermanos, se apartan. Así hay muchos, hermanos, que en el camino se separan de Dios. Y el que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son agados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, hermanos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen y obedecen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, hermanitos. Bendito es el Señor, hermanos. Ese es el consejo que nos da el Señor en la explicación de la creación de los 6 días, hermano. Palabra de bendición que tenemos que valorar, hermano, y dar las gracias al Señor por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Por eso el Señor nos dice de esta manera a nosotros los que predicamos, hermanitos. Mire cómo nos dice el Señor Lucas, capítulo 6, del 15 al 20, hermanitos. Ahí mismo, Lucas capítulo 6, del 15 al 20, dice, hablándonos a nosotros, hermanitos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Permítame, hermanitos. Lucas capítulo 6. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, bendito es el Señor. Es en Lucas capítulo 6. Del 43 al 45, hermanos. Dice: no es bueno el árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da fruto bueno, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni zarzas de vendimias, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Así es que tenemos que dar un buen consejo, hermanos. Una buena semilla al mundo, amados hermanitos. Bendito es el Señor. Vayamos a Génesis capítulo 2 otra vez, hermanitos. Viendo esta palabra acerca de las plantas. Génesis capítulo 2, 5 y 6 dice de la siguiente manera. Dice que también Dios creó y ordenó que existiera toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, hermanitos, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aún no había hecho llover, hermanitos, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, hermanitos. Bendito es el Señor. Así que la tierra, hermanitos, produjo toda planta del campo, hermanos, toda hierba, pero aún no llovía, hermanos, porque no se necesitaba, hermanos, ¿verdad? Pues no había ningún ser viviente, hermanos, ni humanos para que vivieran, hermanos. Pues con el vapor de las tinieblas, hermanos, las nubes cubrían toda la superficie de la tierra,
y se sustentaba toda la vegetación, hermanos, puesto que era agua ya sin sal, agua, podemos decirle dulce, cual mantenía también la tierra, hermanos, húmeda, hermanitos. Así es que no se necesitaba la lluvia, porque no era necesaria, hermanitos, sino que el vapor que existía era la que hacía que ellas creciesen, hermanos. Y con la luz que el Señor había puesto de Él mismo, es que ellas crecían y florecían, hermanitos. Dando y haciendo que el oxígeno siguiera existiendo, hermanitos. Por eso dice, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahí en Génesis 1, del 12 al 13, hermanitos, regresemos. Génesis 1, 12 y 13, dice de la siguiente manera: que produjo pues la tierra hierba verde que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, porque todo comenzó a obedecer la palabra, hermanitos. Y fue la tarde y la mañana el día tercero, hermanos. Así que la tierra obedeció la palabra, hermanitos, como también nosotros tenemos que hacerlo, puesto que Dios dice que eso es bueno, hermanos, que llevemos el mensaje de salvación. Así concluyó, amados hermanitos, el año 3000, y así la tierra, hermanos, se formó imaginariamente en un círculo, hermanos, por el oxígeno que pertenece a la forma de la tierra. Mire cómo dice Isaías 40, 22, hermanitos. Isaías 40, 22, hermanos. Vayamos allá. Isaías 40, 22 dice de la siguiente manera, amados hermanitos. Gloria a Dios. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, hermanitos. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar, hermanos. Pero aquí nada más estamos viendo que Él está sentado sobre el círculo, hermanos, de la tierra. Pero esto no quiere decir que Él esté sentado sobre de algo, hermanitos, o sobre de una silla, como muchas veces uno se imagina. Porque Él no se cansa, hermanos. Porque la palabra estar sentado es sinónimo de espera, hermanitos. O sea que la palabra de Dios nos está dando a entender que Él está esperando a que siempre todo obedezca y se cumpla, como también Él quiere que nosotros obedezcamos y cumplamos su palabra. Por eso es que Él está sentado, Él está esperando a que nosotros oigamos y obedezcamos su palabra. Así fue como concluyeron los otros 1000 años, siendo el tercer día, amados hermanitos. Veamos ahora Génesis 1 del 14 al 18, hermanitos. Nuevamente estamos concordando y estamos explicando la creación de los 6 días, hermano, tomándolos como referencia para nuestra vida y para la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea explicada e interpretada, amados hermanos. Génesis 1 del 14 al 18 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan para señales, para estaciones, para días y para años, hermanito. O sea que Dios estaba ordenando que existieran ya los planetas, hermanito, lo cual iban a servir para estaciones, para días y para años, hermano. Iba a dar comienzo el tiempo del tiempo, hermanitos. Iba a comenzar el tiempo a transcurrir ya en la vida del ser humano. Dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, hermano. Y fue creado, mis amados hermanos. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, hermanos. Hizo el sol, la lumbrera mayor para que se señorease o dominara en el día, y la lumbrera menor para que dominara en la noche. Hizo también las estrellas, hermano. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, amados hermanitos, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y vio Dios que era bueno. Así dice la palabra.
en Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, hermanos. Y ahora sí, Génesis 1:19 dice, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto, hermanos. Fíjese nomás, cómo Dios comenzó en el día cuarto, y nuevamente habló Dios para que hubiesen lumbreras para separar el día de la noche, para que sirvieran, como ya he dicho, para estaciones, para tiempos, días y años, hermano. Para que quedaran permanentes para alumbrar sobre la tierra, hermanitos. Así como nosotros, hermano, mientras vivamos, tenemos que ser luz para alumbrar a la tierra de los vivientes, hermano, o a los seres humanos. Así fue como comenzó, amados hermanos, déjame te digo, toda la creación del universo, amado hermanito y hermanita que me escuchan, amigo que eres nuevo, para que te lo lleves en tu corazón esta palabra bendita. Así que, amados hermanos, de esta manera la lumbrera mayor fue creada de la materia y de fuego, hermanitos. También creó la lumbrera menor para que alumbrara sobre la tierra, lo cual es la luna, para que cuando no hubiese sol de día, hermanitos, la luna alumbrara como ayuda idónea, hermanos, con el reflejo que le da el sol, ¿verdad? Cuando la luz se refleja sobre ella para que alumbre sobre la tierra, hermanos. Y también creó las estrellas, amados hermanitos, cuando la luna no tiene luz o no hay luna. Entonces las estrellas fueron creadas, amados hermanos, para que cuando no fuese de día y no hubiera luz de noche, las estrellas alumbraran como lo hacen hasta hoy en día la tierra, hermanitos. Asemejando estas cosas, hermanos, del universo, los planetas y todo esto, asemejándolos como a la familia que somos los cristianos, hermano. Que cuando el padre de familia que representa al sol no esté para hablar la palabra, esté la esposa que representa a la luna, que tiene que reflejar la luz al mundo para que tengan luz y no anden en tinieblas. Y cuando usted no esté el papá o la mamá, estén los hijos, puesto que ellos representan a las estrellas, hermano, que tienen que alumbrar, puesto que pareces una familia cristiana. Bendito es el Señor, amados hermanos, Jehová de los ejércitos, amados hermanitos. Así es que, amados hermanos, sigamos adelante. Y en el comienzo del quinto día, mira, amados hermanos, cómo dicen las escrituras, amados hermanitos, para que se gocen, hermanos. Bendito es el Señor, hermano. Gloria al Señor. Y dice la escritura, nada más vamos a quedarnos hasta el quinto día, hermanitos. Aunque el tiempo que estamos dando es poco, pero tiene que ser sustentable para su mente, hermanos. Y en el comienzo del quinto día, o del año 5000, dice la escritura que dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, amados hermanitos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Bendito es el Señor, hermanitos. Gloria a Dios. Y Dios los bendijo diciendo, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana y el día quinto, amados hermanitos. Así es que, amados hermanos, pongamos atención a esta otra parte. Así es que la bendita palabra del Señor, hermano, nos enseña que ya en el quinto día, quiero que se gocen en esta parte. Dice que Dios ordenó a que las aguas produjeran seres vivientes. Fíjese nada más. ¿Cómo de las aguas proviene la vida? ¿Cómo de las aguas viene el sustento de que la materia muerta tenga vida? Del agua. Porque el agua es como la palabra de Dios, que nos limpia de todo mal, de todo pecado. La palabra. Por eso cuando hemos hablado del bautismo, el agua no es la que salva,
sino la palabra, la que nos lleva a efectuar el bautismo, porque la que nos convence es la palabra, que representa el agua que nos limpia y nos lava. Así como cuando el pueblo de Israel tomó el sacerdocio de los levíticos, primeramente los lavó con agua y después los vistió de justicia. Así nosotros también la palabra nos limpió, nos lavó cuando escuchamos y nos vistió de justicia por su Espíritu Santo que el Señor nos dio, por haber creído a su palabra, hermano. Así que las aguas, hermanos, crearon seres vivientes, llaves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así el Señor, hermanos, nos asemeja a las aguas que fuimos sacadas de entre el mar, de entre las multitudes, hermano. Y nos hace entender que seamos como las aves, hermano, libres en la abierta expansión de los cielos sobre la tierra, hermanos. Que no nos unamos ya a la tierra, sino que permanezcamos al reino espiritual, hermanos. ¿Verdad? Y volemos en la abierta expansión de los cielos sobre aquí, hermanos. Porque un cielo, hermano, es desde el nivel del mar hasta las nubes, hermanos. Por eso es que estamos en el cielo, hermanos. Este es un cielo, este espacio o esta expansión, hermanos. Y dice que creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, hermanitos. Mire que del mar, hermanito, las aves, hermano, salieron volando, hermano, las aves grandes. Salieron volando, hermano. Fíjense nada más. Y creó los peces, hermanito, del mar, de la tierra, del polvo, del barro, del mar. Por las aguas se produjeron esos animales, hermano. Según su género, pulpos, camarones, ostiones, todo tipo de animales, hermanos. Porque el oxígeno de las plantas ya había trabajado durante 1000 años, hermanos. Y también toda la ave de especie, y vio Dios que era bueno. Todas las aves grandes, hermanos, fueron creadas del mar, hermano. Del agua salada, amados hermanitos, para que sepa. Así es que Dios quiere que también seamos, hermano, como esas aves grandes, que vuelemos en la abierta expansión de los cielos, llevando su palabra, la semilla, hermanos, para que caiga en buena tierra y la gente crea el evangelio y se arrepientan, hermanos. Y dice la escritura, hermanos, que Dios los bendijo, diciendo: fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y cuando dice la palabra aquí, hermanos, en el versículo 22, que Dios los bendijo, está hablando del cielo, de los cielos, de la tierra, del agua. Está hablando del aire y del oxígeno. Está hablando de su creación, de las aves y de los peces, hermanos. ¿Sí? Y los bendijo diciendo: fructifíquense y multiplíquense. Así las aves y los peces hicieron, hermanos. Pero aquí hay una palabra tan profunda, hermanos, tan profunda, que fueron mucho tiempo para poder entender esta parte, hermano. Esta que vamos a leer, donde dice: y llenen las aguas en los mares. Es una parte de la gran sabiduría de Dios que ha escondido para nosotros, a los cuales nos ha revelado los reinos de los cielos, a nosotros, la cual nos enseña Él directamente por el Espíritu Santo. Porque déjenme les digo, que dijo: llenar las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra, y fue la tarde del día quinto. Porque déjenme les digo, amado hermano, que en aquel tiempo, recordándoles, no llovía. Pero llegaron ya a existir las aves y los peces. Y los peces sabemos que no necesitan el agua, pues eso habitar el mar o las aguas. Pero las aves, hermanos, representan a usted y a mí, a todo el ser humano, que Dios quiere que vivamos libres, ya no sujetos a la esclavitud de Satanás, haciendo y ejerciendo las obras malas, como mentirosos, falsos, malignos, hermanos, que éramos cuando no conocíamos de Dios, puesto que andábamos sin rumbo y sin dirección, hermanos. Como estrellas errantes, hermanos, sin rumbo y sin dirección.
como lluvias, hermano, como nubes en lluvia. Entonces, cuando estas aves, déjame les digo, surgieron, el Señor dijo, y llenen las aguas en los mares. Pero ¿sabe por qué dijo el Señor, llenen las aguas en los mares? Por causa de las aves. Escuche bien esta revelación que el Señor ha dado. Que hasta hoy en día, que yo sepa, no hay alguien que pueda explicar cómo es que llegó la lluvia. Porque todo el mundo dice que antes del diluvio no llovía. Yo me preguntaba y me decía, pues entonces, ¿de dónde tomaban el agua los elefantes, los animales cuando fueron creados? O el ser humano. Pues con el rocío ni un pájaro se sacia de sed. ¿Cómo es posible que se diga que no llueve? Yo le decía, Señor, yo no entiendo, pero yo no creo lo que todo el mundo dice. Lo que todos los predicadores dicen, yo no lo creo durante 30 años, hermano. 29. Y yo pensaba y por tiempo le preguntaba, ¿qué quiere decir? Y llenen las aguas en los mares. ¿A quién le está ordenando que llenen las aguas? ¿De qué hablas agua? Habla. ¿Y a quién le está ordenando que llene las aguas en los mares? ¿A quién le está ordenando eso? Y yo decía, Señor, no entiendo. Hasta un día te voy a decir por testimonio. Trabajando yo en una compañía donde se empacaba y se procesaba carne. Estando yo en el refrigerador haciendo una orden de cajas de carne en el refrigerador, en el congelador. Me vino la revelación. Y el Señor me empezó a enseñar lo que ahorita te voy a explicar. El Señor me empezó a revelar por medio de su Espíritu Santo. Y me decía, oye Luis, tú eres muy necio, no te detienes, eres muy necio. Y viene la revelación y me empieza a revelar. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo es que las aves surgieron y dónde iban a tomar agua? Si todas las iglesias, hermanos, institutos dicen que no llovía. Ahorita vamos a ver un versículo al final, allí en la fe, en la parte de la fe en el libro de Hebreos. Y yo me preguntaba y le decía, Señor, no entiendo qué quiere decir esto. ¿A quién estás mandando que llene las aguas en los mares? Por eso dice, en el versículo 24, nuevamente leyendo, luego dijo Dios, produzcan las tierras seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra. Perdón, en el 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto, hermanos. Al concluir el día quinto comenzó a llover. Entonces, hermanos, yo me preguntaba esto, como que le estoy dando mucha larga, pero es algo tan extraordinario lo que vas a escuchar, hermano. Revelación directa a mi conciencia que el Señor me dio. Y te la comparto. Porque toda la honra, toda la gloria es para el Señor Dios Todopoderoso. A Él le pertenece todo. Así que Dios les dice que los bendijo. Y déjame que te digo repitiendo que bendijo a los cielos, a la tierra, al agua, a la luz. Bendijo, amados hermanos, las plantas, a las aves, al sol, a la luna y a las estrellas. Y fue el comienzo de los tiempos de los meses, hermanos. Porque el Señor les dijo y los bendijo Dios diciendo, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares. Y cuando les dice, y llenen las aguas en los mares, Él ordenó, oílo bien, hermano, Él ordenó al sol, primeramente, a la luna y a las estrellas, para que comenzara el tiempo de los meses, tiempos, días y años, por causa de las aves que se estaban muriendo de sed. Se estaban muriendo de sed. No había agua dulce, no había agua sin sal. Entonces el Señor ordena que el sol comience a calentar más y más y más y más y más, por eso, y llenen las aguas en los mares.
porque se empezaron a llenar, déjame te digo, cuando el sol comenzó a calentar más, las nubes, la neblina que estaba abajo se subió por el calor y se formaron las nubes. Inmediatamente después el mar empezó a calentar, a calentar y a calentar y a calentar, y comenzó el tiempo del calor, el mes de abril, que es el primer mes del mes según el calendario judío. Es el mes de abril, el primer mes de las estaciones del año, en abril. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió en el primer mes, que es abril. Porque los israelitas tienen el reloj profético. Así que el sol comenzó a calentar y se empezaron a llenar las aguas de las nubes en los mares. Se comenzaron a llenar las nubes de agua, porque las aves estaban muriendo de sed. Y se llenaron y se llenaron y se llenaron. Y comenzó el tiempo del calor, lo cual conocemos hoy que es el tiempo de abril, el primer mes del año, repitiendo. Y ya que se llenaron, déjame te digo que hubo relámpagos por la electricidad que existe, porque es el espíritu del mundo, la electricidad, cual tú y yo también tenemos. Ese es el espíritu del mundo, por lo cual nos movemos por la energía que nos dan los alimentos y el oxígeno que se genera, porque es la vida. Y entonces se llenaron, y los vientos calientes chocaron con los fríos, se produjo la electricidad, y comenzó a llover, y comenzó a llover, y a llover, y a llover, y a llover, sobre toda la tierra. Y las montañas empezaron a absorber el agua, se llenaron todas las montañas. Y después de que se llenaron las montañas, empezaron a comenzar a existir riachuelos, barrancas, arroyos. Y se comenzaron a llenar estos, hasta formarse ríos. Porque todos los ríos llegan al mar. Así es como se llenan todas las aguas en los mares por el ciclo de la vida. Y se llenaron los lagos, lagunas, arroyos, y cada año sucede. Y comenzó a llover, y comenzó a llover, y a llover, como te digo. Me gozo en esto, hermano. Porque por misericordia el Señor me reveló esto, hermano, y te lo comparto. Y sabes que después de esto cesó la lluvia. Y las aves comenzaron a beber su agua. Agua sin sal. Y se llenaron como por siempre las aguas en los mares. Porque por eso estableció Dios los planetas, el sol, la luna y las estrellas, para tiempos, estaciones, días y años. Y las aves, después de que se saciaron, comenzaron a alabar a Dios, como hasta hoy en día lo hacen todas las mañanas, antes de que tú y yo despertemos. Son las primeras que alaban a Dios, porque ellos recuerdan aquella grande misericordia que tuvo para con ellas. Así como conmigo lo hizo un día. Me reveló de su palabra con la lluvia de su revelación, la cual te comparto. Y se llenaron las aguas en los mares por causa de las aves. Así es que por ese tiempo fue como comenzó a llover, hermano. Yo he escuchado, vuelvo a repetir muchas veces, que dicen que antes del diluvio no llovía. Y yo me decía, bueno, y entonces, ¿de dónde subsistían las aves? Porque aún no habían sido creados los animales terrestres. Pero el Señor en su misericordia, antes de crear los animales terrestres y al ser humano, no llovía porque no se necesitaba. Y comenzó por las aves, y después iba a crear los animales y al ser humano, para que después pudiese labrar la tierra. Bendito es el Señor, hermano. Así es que yo no sé si te estás gozando con esto, amado hermano. Y te lo repito, revelación directa que el Señor me dio en ese momento. Y así fue como las aves empezaron a volar y a poblar los cielos, hermano. Y déjame te digo, amado hermano, algo más que el Señor me revelaba.
que así le ordenó a las aguas y llenen las aguas en los mares y produzcan las aguas, dice la Escritura, que produjeran las aguas, ¿verdad, hermanos? Seres vivientes. Así le dijo cuando estaban las aguas allá en el mar saladas. Produzcan las aguas seres vivientes en el versículo 20. Y como esa ordenanza ya se las había dado el Señor, cuando los ríos de agua dulce, lagos y todo lo que había después de agua sin sal, comenzaron a emerger, déjame te digo, los peces más pequeños y todas las aves pequeñitas. Comenzaron a existir los insectos, ya que ellos nacen del agua también. Ahí nacen los huevos y de ahí los moscos, los insectos se reproducen. Y por causa de todos los insectos, es que se polinizan todas las plantas. Y empezó a crecer y a crecer más del oxígeno. Así es como la vida se empezó a crear más y más. Porque el Señor estaba preparando el oxígeno para todos los animales y los seres vivientes como tú y yo, hermano. Bendito es el Señor, hermano. Así es que la lluvia comenzó en el 5.º día, hermano. Cosa que el hombre más erudito del instituto, de la universidad, no puede comprender, sino solo por el Espíritu Santo es como se puede entender esto. Porque Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Vayamos y concluimos aquí en el libro de Hebreos, hermanitos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11, hermanos. Bendito es el Señor. Y aquí concluimos, hermanos. Hablando acerca de la fe. Y repitiéndote, hermanos, para que te recuerde yo que la palabra fe significa doctrina o enseñanza. Si tú no tienes fe, si tú no tienes doctrina o enseñanza, entonces tú no puedes tener confianza ni seguridad. Porque no sabes. La fe significa confianza y seguridad. Y eso se da por la enseñanza o la doctrina. Como ahorita que estás aprendiendo. Es como está creciendo tu confianza y tu seguridad para cuando tú hables o quieras explicar algo. Porque tienes que tener base y fundamento. Así como el maestro se fundamenta en los libros, así me fundamento yo en este. Entonces veamos, busquemos dónde está, hermano. Bendito es el Señor. Hablando acerca de Noé, Hebreos 11 dice, del 6 en adelante, 6 y 7. Dice, pero sin fe o sin conocimiento es imposible agradar a Dios, hermanos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y para que tú creas que le hay, lo tienes que conocer a través de su palabra. Y que es galardonador de los que le buscan, hermano. Dios te dará recompensa por si le buscas estudiando. Porque dice la Escritura que por la fe, por el conocimiento que tenía Noé de sus antepasados, por la fe Noé, porque él sabía del Dios Todopoderoso. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, que por el conocimiento de Dios, de Noé, que tenía de Dios, desde Set, el tercero, y sus descendientes, Cainán, Matusalén, Jared, y todos ellos, por el conocimiento que tuvo él, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque Dios le había dicho que iba a haber un diluvio,
Y eso nunca antes se había visto. Porque era algo que no se veía. Porque todo el mundo en aquel tiempo conocía los tiempos de estaciones, días y años. Y sabían que nunca había visto un diluvio. Pero Dios dice que Dios le habló acerca de estas cosas que antes no se veían y le reveló que vendría un diluvio. Porque todo el mundo le decía: hey, Noé, tú estás mal de la cabeza, estás loco. ¿Cómo crees que va a haber un diluvio? Si nosotros conocemos tiempos, días, años, meses y nunca ha habido un diluvio. Sabemos que llueve, conocemos el tiempo de la cosecha, conocemos cuándo hay que salir al campo y cuándo no, cuándo viene gran tormenta y cuándo no. Pero el diluvio, estás mal, eso nunca ha existido. Porque para eso ellos labraban la tierra. Así como le dijo a Adán: labrarás la tierra y la vas a cuidar, porque ya llovía. Pero esto no lo entienden los grandes eruditos, que a veces lo hacen por ganar o obtener ganancias deshonestas. Pero yo te estoy hablando de lo que el Espíritu Santo ha revelado a mi vida. Y llévatelo en tu corazón. Vuelvo a repetirlo: por la fe o por el conocimiento de Dios. Cuando fue advertido por Dios, porque Dios no miente, hermanos. Porque Dios no miente, porque Dios no nos engaña. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Porque Dios le dijo que iba a haber el diluvio y él lo creyó aún sin haber visto. Por eso dice el Señor: bienaventurado el que no vio y creyó. Como yo un día no vi, pero creí esta palabra. Así que, y por esa fe o por esa seguridad, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por el conocimiento. Para que seamos justos y caminemos bien delante del Señor, hermanos. Así es que, hermanos, tenemos que llenar las aguas en los mares. Y estas aguas es la palabra que tenemos que llevarle a las multitudes de gente que son los mares. Así es que, amados hermanos, la lluvia vino en el quinto día por causa de las aves, que eres tú, que soy yo, que el Señor no quiere que vuelvamos a ser atrapados nuevamente por la red o sujetos del pie, hermanos, o que estemos en jaulas como los aves en cautiverio. Así es que de esta manera yo me despido, Iglesia de Restauración, entresacando lo precioso de lo vil. Que el Señor me los bendiga. Hasta aquí vamos concluyendo en el quinto día. En la próxima predicación hablaremos de la creación del ser humano. Y yo le he puesto a ese tema el acertijo de acertijos. Predicación que hasta hoy en día no ha habido una predicación aceptable para creer. Cuando dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no ha habido una explicación correcta que pueda esclarecer esto conforme la palabra. Así es que yo me despido de esta manera, en este momento, y que el Señor me los bendiga. Hacemos la oración, y a ti, amigo, que eres nuevo, busca de Dios antes de que sea tarde, puesto que el Señor viene, y todo aquel que no entre al arca perecerá en el diluvio, por causa de las multitudes de las aguas que te ahogarán si no te acercas. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me retiro de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Bendice al pueblo que hoy asistió, Padre Santo. Bendícelo por nombre, Padre. Y de mí no te olvides, y de mi familia, de mi madre, Señor, y de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te bendigo una vez más. Gracias por este mensaje y por la revelación de la lluvia, Padre Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga a todos, amados hermanos. Bendito es el Señor.